Tal cual les dije en el avance, hoy vamos a hablar de dos temas fundamentales para el psicoanálisis, para la salud mental, para el bienestar general. Son dos temas muy consultados, maltratados, realmente si no tendrían que revertir mucho más o mal diagnosticados, como es la depresión o aflicción neurótica y la melancolía, que es un estado de alienación, donde el yo se confunde con el otro, con el objeto. En la aflicción o depresión, comúnmente llamada, el duelo o aflicción, depresión, es la pérdida de algo o de alguien, de algo que signifique algo muy importante para uno, pero es neurótica, es decir, que el paciente no está alienado, no se psicotiza. ¿Qué es psicotizar? Se me tienen que preguntar seguramente. Es confundirse con el otro. Por eso el gran Enrique Pillon Rivière fundó el CAS y salvó muchas vidas. ¿Qué es el CAS? El Centro de Asistencia al Suicida. Y atendía a él personalmente cuando empezó y directamente le preguntaba al consultante a quién quiere matar, cuando el paciente decía que se quería matar. Nunca, nadie quiere matarse, nadie, nunca se suicida. El suicidio es contra uno mismo, siempre hay un otro incorporado y es un asesinato, se lo quiere matar al otro. Trae mucha culpa, autorreproches, trae muchas cosas, realmente. Pero si el terapeuta tratante conoce bien la metapsicología de la melancolía, impide el suicidio y puede revertir las melancolías. La melancolía es un cuadro grave, todos son cuadros graves. A mí que me dice que hay algún tema sencillo de psicoanálisis, para mí está mintiendo. Evidentemente, todos son complejos, tan complejos como cada ser humano, como cada uno de nosotros. Es decir, que es como dar una medicación. Las medicaciones a cada ser humano le hacen otro efecto. Los médicos clínicos por ahí dicen no puede ser, pero sí puede ser. Porque cada ser humano es diferente y está atravesando momentos diferentes. Por ejemplo, el tema de las vacunas, hoy, con el tema del coronavirus, el COVID-19, etc. Realmente hay muchas vacunas en este momento en juego, compitiendo por quién es la mejor, dónde se distribuye, cómo se distribuye. Hay mucha desigualdad, hay países muy ricos que tienen el triple de dosis y hay países más pobres que no tenemos la dosis. Entonces, hay una desigualdad realmente geopolítica, económica, que este virus tendría que servir para terminar con esto. No, porque eso también deprime bastante.
Es deprimente que no haya para todo el mundo la misma dosis de vacunas, ¿no? Porque esto atraviesa los límites de los países. Esto atraviesa las desigualdades socioeconómicas, etc. Esto es un tema de salud, de vida o muerte. Con lo cual creo que si la gente que está en este tema, políticos, laboratorios, investigadores, fabricantes, etc., toman en cuenta que el objetivo es la vida o la muerte, creo que muchas discusiones se terminarían, porque cuando está en juego la vida, todo lo demás es secundario, absolutamente todo lo demás es secundario. Así que creo que una de las conclusiones para esta pandemia sería que estas desigualdades en el tema de salud, los otros temas, no sé, no entiendo, bueno, que cada uno se arregle como pueda. Realmente en el tema salud, yo creo que es un tema inmoral que no haya las mismas dosis para todo el mundo. Inmoral. Hay pocas cosas inmorales, pero esta es una de ellas. Como médica me duele realmente lo que está sucediendo, como persona me duele, y me imagino que a todo el mundo, aunque no sea médico, le debe doler igual. Este es un motivo de depresión, porque es la pérdida de la ilusión de que el mundo es solidario, de que los países son solidarios, que la gente que forma todo este país, este mundo, este universo, es solidario. Pedirle a la gente que sea solidaria es un interrogante realmente que se las trae. Pero la pérdida, porque uno siempre tiene una ilusión, aún los más negativos, eso que dice, no, este no va a cambiar, no, esto va mal, esto va para peor, esos tipos que te arruinan la vida porque te la arruinan. Realmente la gente muy negativa, muy alienada, te arruina la vida si te colgas de ese lugar. Pero siempre hay un momento en la vida de cada uno de nosotros que está más flojo, como dicen, flojo de papeles, no está flojo de herramientas mentales. Por lo tanto, volviendo a nuestro tema, que es depresión y melancolía, la depresión sería la pérdida. Es difícil dar definiciones claras y diferentes, pero tratamos. La depresión es la pérdida de un objeto significativo para uno. Puede ser una persona, puede ser una situación económica, la pérdida de un viaje, la pérdida de una mascota, una pérdida, pero que para el sujeto significa algo fundamental, ¿no? Lo más común son los divorcios, separaciones, que muchos dicen que han aumentado en esta pandemia, debe ser cierto. Yo no tengo las estadísticas, pero creo que la convivencia muy saturada de 24 horas puede dejar aparecer los conflictos que estaban disimulados por la hiperactividad, los trabajos, los viajes, etcétera, etcétera. Y cuando llega el momento de estar frente a frente con el otro, aparece, imposible que no aparezca, aparece estas disrupciones, estos conflictos, estas diferencias, que algunas veces son salvables, pero que si no se habla, es un mundo que no dialoga, que no habla, actúa, hay más acción que diálogo, pensamiento, el diálogo trae pensamiento,
Y realmente es difícil. Es difícil, voy a decir una cosa horrorosa. Es difícil que hoy la gente piense. Es muy difícil. Es como que ese tiempo lo usan para la acción. Está de moda la psicopatía, que es la acción. Idea, acción. Entonces es muy difícil de morigerar ese espacio y ese tiempo que uno siente, que uno necesita para sentir, pensar, reflexionar y llegar a una conclusión. Tampoco el otro extremo de quedarse dando vuelta con el pensamiento, porque eso tiene otro nombre, no sirve para nada. Mucha gente le interesa quedarse vuelta en el pensamiento, pero es porque tiene problema con la acción, la precisión y lo fáctico. Mucha gente habla mucho, hace poco. Shakespeare decía, mucho ruido, pocas nueces. Entonces, la depresión, según Freud, duraría entre 12 y 18 meses, aproximadamente. Yo creo que en algunos casos, siendo aflicción, dura más. El individuo se retira del interés por el mundo y se concentra en revivir la historia con el otro, con la otra situación, o con el otro trabajo, o con la otra situación económica, o con su pareja, ¿no? O con la mascota. Mucha gente llama porque se le murió la mascota y se ha puesto tanto en ese significado, porque el tema nuestro son los significados. ¿Qué significa cada cosa para nosotros? De acuerdo a ese significado es que uno puede construir la depresión o la aflicción. Teóricamente debería desaparecer después de un tiempo, pero yo creo que siempre es bueno un tratamiento psicoanalítico aún para la depresión. En la depresión se mantienen los parámetros neuróticos, el sujeto está triste, es la tristeza común, pero cuando uno le investiga se da cuenta que hay una previa, una pérdida previa, que Freud siempre lo habló en la constitución de las neurosis, la psicosis, las enfermedades somáticas. Siempre hay que investigar qué perdió, por qué está triste ese individuo, por qué está triste. No es mala palabra estar triste. En este mundo que vivimos parece que es mala palabra estar triste. No, es normal. Si perdés algo con un significado para vos importante, vas a estar triste. Y si no estás triste, vas a estar maníaco. Y si estás maníaco el día que caes, ¿quién te levanta? Entonces, la tristeza no es mala palabra, llama aflicción, tristeza, y es frente a una pérdida. Fíjense que investigando muchos casos de enfermedades somáticas, aún el COVID, el coronavirus, uno ve los casos graves en gente que ha tenido pérdidas importantes previas a la infección. Entonces es muy importante poder investigar, porque la virulencia, más allá de las citoquinas, etcétera, y de los linfocitos, la inmunidad en general reacciona mejor cuando uno está mejor. Hay formas leves, moderadas y graves. En general las graves tienen que ver con alguna situación de pérdida previa, que no se investiga porque no hay tiempo, pero que sería bueno investigar, creo que ayudaría mucho a los pacientes.
Esto sería sintéticamente la depresión. Vamos a la melancolía. En la melancolía, el sujeto no está seguro, no sabe qué perdió, pero tiene un estado que suena muy romántico, que se llama melancólico. Está melancólico. No solo no tiene interés en nada, sino que se hace autorreproche, se golpea el pecho, dice que es malo. Freud dice que si dice que es malo, algo de razón debe tener. Yo no sé. Creo que para la melancolía se necesita una personalidad muy narcisística. Es decir, que la pérdida del objeto, que ni se tiene por ahí noción de que se perdió, es sobre el yo del sujeto, con lo cual la sombra del objeto ha caído sobre el yo. Y si la sombra del objeto ha caído sobre el yo no es el yo del sujeto, es el objeto, es el yo del objeto. Si esto es muy difícil, yo lo explico claro, pero bueno, llamen y consulten, como hacen siempre, una audiencia divina, realmente que es gratificante para el alma, el corazón y las neuronas, como digo siempre. Entonces el melancólico, cuando habla mal de él, está hablando mal del otro, del que perdió, o del que se separó, o el que tuvo algún problema. Entonces, nadie habla mal de uno mismo. Nadie se mata a uno mismo. Siempre cuando uno habla mal del otro, cuando uno habla mal de uno mismo en esos famosos autorreproches del melancólico, está hablando mal del otro, que no sirve para nada, que hay que matarlo, que esto que hace todo mal, etc. Está hablando del otro. Ahora, ¿por qué la sombra del objeto ha caído sobre el yo? Porque la relación, ya en sus raíces, era muy narcisista. El objeto formaba parte de uno mismo. Hay una previa, no solo para los boliches, hay una previa para todas las enfermedades. En la melancolía se necesita una estructura muy narcisista, con una relación muy narcisista, donde el otro no tiene identidad propia, el otro me pertenece, es mío. Pasa con los hijos mucho, pasa algunas veces con los nietos, pasa con las parejas. No todas las parejas están subjetivadas, no todas las parejas tienen un tiempo y un espacio de ser diferentes y de poder dialogar. Mucha gente que trabaja cree que el trabaja para otro, pero muchas veces el sujeto está identificado con el dueño y cree que es el dueño. Por eso hablo de enajenación. Es cuando uno se cree otro, para decirlo sencillo. Es decir, si yo me quiero matar, nunca sale del yo del sujeto. Siempre es un yo enajenado con la sombra del objeto del otro. Siempre es un asesinato. Siempre quiero matar a otro. Yo sé que estos temas de las pulsiones de muerte tanáticas son muy resistidas por parte de la audiencia, como cuando dije que los odontólogos tienen una pulsión sádica, pero es una representación. La pulsión,
uno, qué sé yo, cuando es cirujano, por ejemplo, tiene, para poder penetrar con el escalpelo la carne de otro, tenés que tener una pulsión sádica. Aún en la vida sexual, en el asalto fálico, el hombre tiene que tener una pulsión agresiva. No significa que sea agresiva, significa que una parte del sujeto necesita de esa pulsión para poder penetrar la carne de la mujer. Un cirujano, la carne de un paciente. Un dentista, la boca, los dientes, que es una zona muy delicada, etcétera. Mi productor técnico ya me hace redondeles, yo no lo puedo creer que haya pasado, porque hay tantas cosas para explicar, pero creo que es fundamental el buen diagnóstico que sugiere el pronóstico y el tratamiento adecuado, que a veces se necesita de algún neuroléptico para acompañar el psicoanálisis. Por supuesto que sí. No me voy a ser tan purista que decir no, con la palabra indicada puedo todo. No, no es cierto tampoco. Se necesita del complemento, evidentemente lo hacemos todos, pero no solo pastillas y psicoanálisis. Vamos a las reflexiones finales. Bueno, tuvimos otro programa sobre depresión y melancolía. Habían quedado muchas dudas y realmente en este momento donde hay tantas consultas por depresión fundamentalmente y algunas melancolías, creo que era el momento de aclarar esta situación. Muchas veces se confunden los diagnósticos. Por ejemplo, gente con muchas fobias, muchos miedos, entonces no salen, van perdiendo el interés, porque uno tiene ganas, pero el miedo te obstaculiza las ganas y se va desgastando las ganas y parece que uno no tuviese ganas de salir, pero en realidad el miedo, la fobia, ha hecho que el deseo se desgaste. Y entonces se toman como depresiones diagnósticos que son otros como las fobias. Hay muchas fobias, hay muchos miedos. Lo hablamos, los miedos con distintos invitados, pero creo que el miedo es fundamental. Se ve claro en esta pandemia. El miedo, cuando es terrorífico, es paralizante y es hipocondrizante. A uno le duele una uña y tiene COVID. Le duele la garganta, tiene COVID. Le duele la panza, tiene COVID. Tiene diarrea, tiene COVID. Es decir, que la hipocondría frente al susto, al miedo
queda este bicho todavía bastante desconocido. Están apareciendo tratamientos, todavía son hipótesis de poca gente, están apareciendo las vacunas, están apareciendo las salvaciones, las curaciones, las prevenciones, pero realmente la incertidumbre continúa, porque nadie es capaz en tan poco tiempo, y con razón, y con respeto a la ciencia, a la medicina, las vacunas, nadie es capaz de tener una certeza plena. Certeza. Esto es así. Como les decía antes, cada ser humano por ahí reacciona bien o mal a la vacuna. Pero es como con el COVID, como cualquier enfermedad. Es decir, que depende del estado en que uno se da la vacuna. Si uno se da la vacuna y está muerto de miedo, lo más probable es que haga una reacción. Si uno se da la vacuna y está en ese momento muy mal emocionalmente, es probable que dé una mala reacción, como cualquier cosa. Problema que en las estadísticas no se puede medir el estado del sujeto en el momento de la vacunación. No tenemos tiempo, no tenemos espacio, no tenemos mentalidad tampoco. Yo no he visto que nadie lo comente. Comentan la vacuna esto, tal reacción. Pero nadie habla de esto que estamos hablando nosotros hace más de 18 años, vamos para 19, el estado emocional del sujeto, tanto para la inmunidad como para las reacciones, incluso las reacciones alérgicas. ¿Qué es la alergia? Es el anagrama de alegría. Y la contra de la alegría es la alergia, y así muchas cosas. Espero haber aclarado bastante el tema de la depresión y melancolía, temas que significan enfermedades mentales muy, muy graves, y hay que tratarlas. Se tratan con psicoanálisis y medicación. Nos vemos.